Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Na, 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 na. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús. Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús, la luz de su amor. Enciende una luz, déjala brillar, que brille la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Buen día, hermanos. Es un privilegio poder compartir este tiempo con ustedes. Agradezco a Dios el poder hablarles y decirles que vamos a compartir en esta mañana la palabra que Dios tiene preparada para nosotros. Y viene a mi corazón un versículo precioso de la Biblia que está en el libro de Romanos, en el capítulo 15, versículo 11. Un
un versículo hermoso que nos llena de paz, sabiendo que Dios está siempre con nosotros. Y ese versículo 11 del capítulo 15 dice: y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el crecer, para que abundéis en esperanza, por el poder del Espíritu Santo. Me gusta este versículo porque a pesar de todo lo que podamos estar, o a pesar de todo lo que podemos estar pasando en este tiempo, sabemos que Dios está con nosotros y Él nos enseña el significado de esa palabra, de la esperanza que existe adentro nuestro a través del Espíritu Santo. Por eso en esta mañana, hermano, vamos a escuchar su palabra. Vamos a escuchar, Señor mío, lo que tú tienes preparado para nosotros y para mis hermanos y para tu iglesia. Hermano, que Dios realmente te bendiga, que Dios te ayude en este tiempo. Y recuerda que Dios puso en nuestro corazón, en nuestra alma, esa palabra, esperanza. Esperanza sabiendo que todo puede salir adelante, todo puede terminar pronto. Hermanos, que Dios te bendiga y que la palabra de hoy te llene el alma y el corazón. Dios te bendiga, hermano, grandemente. Tu
Oh Jehová, he oído tu palabra y temí en la ira. No te olvides de tu pueblo que te ama. Oh Jehová, aviva tu
continuando con la adoración a nuestro Dios, les invito a que busquen en sus Biblias el Salmo 127, que leeremos en el nombre de Jesús. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Este salmo comienza diciendo que si el Señor no edifica la casa, y las familias edifican casas, hay guardias que en las ciudades que cuidan. Estas dos actividades serían inútiles a menos que Dios esté en ellas, tanto en la casa, en las familias, como en las ciudades. Una familia sin Dios es imposible que puedan experimentar ese lazo espiritual que Dios crea en las relaciones. Una ciudad sin Dios prontamente sería devastada por la corrupción, por la maldad que reina en ella. Por eso debemos tener a Dios siempre en primer lugar. Tenerlo al que diseñó nuestras vidas, al constructor de nuestra vida, nuestro Señor Jesucristo. Tenerlo a Él en primer lugar. Tenerlo siendo prioridad en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestro hogar. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias por todo lo que Él nos da. No solo nos escogió, sino que nos hizo nada más y nada menos que sus hijos. Nos perdonó, nos salvó. Su presencia en nosotros marca la diferencia. Su presencia en nosotros nos da las fuerzas para seguir. Vamos a dar gracias y a presentarle en esta mañana las ofrendas y los diezmos dedicados a Él. Oremos. Amantísimo Dios, sé que estás aquí, sé que nos escuchás, siempre nos escuchás. Gracias, bendito Salvador, gracias, bendito Señor, por poner tus ojos en nosotros, por apartarnos, por hacernos tus hijos. Gracias por tu presencia, por el poder de tu Espíritu que habita en nosotros. Te damos gracias, Señor, por tus cuidados, por la provisión, por nuestra casa, por nuestra familia. Gracias, amado, por tanto bien que nos haces. En esta mañana entregamos los diezmos y ofrendas. Acéptalos, Señor. Te los damos en gratitud, reconociendo tu señorío, reconociéndote en nuestras vidas no solo como el Salvador, sino como el Señor, el dueño. Gracias, amado. Acepta ahora esta ofrenda de nuestras manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi riqueza es mi honor.
yo soy, lo rindo a tus pies. Ante tu gracia y majestad me humillaré. Encuentro más de lo que busqué en tu eterno amor, en tu eterno amor. Dios siga bendiciéndonos en esta preciosa reunión y veremos juntos a Cristo como fundamento de la integridad en Zacarías. Zacarías capítulo 2, versículos 10 y 11 dice: canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día y me serán por pueblo.
y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y luego en Apocalipsis, ya terminando la Biblia, capítulo 21, versículo 3, dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Una de las cosas que nos cuesta entender y aceptar en el campo de la fe es la clave que encontramos en Zacarías: en aquel día o en aquellos días. Es cierto que en alguna ocasión Dios cambió el curso del proyecto, como cuando Elías oró fervientemente y no hubo lluvia por 3 años, y luego volvió a orar y se produjo casi un diluvio, pero no es lo corriente. En general aceptamos, a veces con quejas, el invierno con su frío, el verano con calor, y los que prefieren la primavera o el otoño, se les hace claro que deberán esperar a que llegue el tiempo. No nos gusta esperar. Basta ver qué pasa cuando el semáforo está verde y el de adelante no arranca. O la impaciencia cuando la cola no se mueve. En otro tiempo, si veíamos a alguien con 50 boletas recolectadas para pagar impuestos o servicios, había un malestar total. Cuando éramos niños se nos hacía interminable esperar hasta aquel día, el cumpleaños, la Navidad, o cuando fuese día de regalos o de sorpresas. Lo bueno es que el Padre tiene preparado aquel día. Como siempre, los nombres son significativos en la Biblia. Recordamos que dice: llamará su nombre Jesús, que significa Salvador, porque Él salvará. En el caso de Zacarías hay 3 nombres que dan la pista: hijo de Berequías, hijo de Ido. Algunos dicen que no sería Ido el abuelo, sino el líder del grupo sacerdotal al que Zacarías pertenecía. Zacarías significa Dios se acuerda. Berequías ha bendecido. Ido, tiempo oportuno. El resumen se encuentra en los últimos capítulos del libro. En aquel día, en aquel tiempo, todo el capítulo 12 va mostrando en forma acelerada, así como cuando vemos la presentación de nuestra reunión, vemos aceleradas las iglesias plantadas a través de 40 años, así vemos el obrar de Dios en plantar integridad persona a persona, llegando a transformar por completo a aquellos que abrieron su cabeza y su corazón para que Cristo habite en ellos por la fe. A través de la historia ha habido destellos de lo que puede ocurrir cuando los creyentes oran, predican y sirven de tal manera que se produce un despertar espiritual en las naciones. Ocurrió en el tiempo de la Reforma y varias veces a partir de allí, de tal modo que algunos piensan que Inglaterra, unos poco más de 100 años después, casi 200 años, se salvó del baño de sangre que produjo la Revolución Francesa, porque fueron tocados por la palabra de Dios. Algunas áreas cambiaron para siempre. En la educación popular, por ejemplo, la conciencia y la responsabilidad individual. En una de las agendas de oración de Jucún, Juventud con una Misión, aparece esta historia donde se ve que naciones llegaron a vivir la honestidad. Faltaría un paso más, como hemos escuchado
anteriormente hacia la integridad. Pero bueno, la honestidad ya es un gran paso. Vishal Mangalwadi visitó una vez Holanda y su anfitrión, el doctor Jan van Barneveld, le dijo: vamos a comprar un poco de leche. Y ambos dieron un paseo hasta la granja. Él se sorprendió porque no había ningún operario allí en la granja que ordeñara. Este hombre que venía del otro lado del mundo no tenía idea de que había máquinas para ordeñar vacas y bombear leche pura a un gran depósito. Entraron en el almacén y no había nadie que vendiera la leche. Él esperaba que Jan tocara un timbre, pero nada. Se acercó a un grifo, lo abrió, puso la jarra debajo y la llenó. Luego extendió la mano hacia una ventanilla, hacia un tazón con dinero en efectivo, sacó su billetera, dejó 20 florines y sacó el vuelto. Tomó la jarra y ambos salieron. El artículo concluye que en los datos recogidos por Transparencia Internacional demuestran que los países menos corruptos son, en abrumadora mayoría, aquellos cuyas almas fueron alimentadas por la Biblia, la palabra de Dios. La palabra integridad, como ya fuimos viendo, proviene del latín integritas, totalidad, virginidad, robustez, buen estado físico. Pero el vocablo se deriva del adjetivo ínteger, intacto, entero, no tocado o alcanzado por un mal. Se compone de in, que siempre significa no, y una raíz que es la misma que la del verbo tangere, tocado o alcanzado. Es la pureza original, sin contacto o contaminación con un mal o un daño físico o moral. Lo interesante es que la integridad se basa en 13 cosas, las cuales son honradez, honestidad, respeto por los demás, corrección, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, pulcritud, disciplina, congruencia y firmeza en las acciones que tomamos. Así que se nos abre claramente un panorama de qué es la integridad. Cristo, fundamento de la integridad en Zacarías. El profeta mira tan lejos en la historia que le cuesta describir lo que está viendo y comparte 8 visiones y 7 promesas. Los primeros 6 capítulos, las 8 visiones, y del capítulo 8 hasta el final, las 7 promesas. Las vamos a mencionar rápidamente. La primera visión, el ángel y los 4 caballos, que termina significando que Jerusalén será reedificada. La segunda, los 4 poderes destructivos, poderes llamados cuernos, y los 4 carpinteros o artesanos que cierran en que la opresión es destruida. El varón con la cuerda de medir, los desterrados volverán. El candelabro o candelero, el templo restaurado. El sumo sacerdote que cambia sus vestiduras, la santificación del liderazgo. El volumen volando, la tierra será purgada de injusticia. La mujer en el efa, una medida que demuestra que la maldad será aislada y neutralizada. Los 4 carros, el castigo sobre los opresores.
Y las 7 promesas del capítulo 8 en adelante, la primera es que Dios se acuerda, tiene extremado celo por ellos. Va a volver con su presencia, segunda. Tercer promesa, dará prosperidad, longevidad y mucha descendencia en aquel día. Él tiene poder para hacerlo. La siguiente, hará volver a los desterrados. Quitará la maldición definitivamente. Ya no habrá más aflicción. Así que veremos en primer lugar que la integridad es el camino. Cristo es el camino. Zacarías 3:2, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Y esto comenzó a ocurrir de una forma extraordinaria en el ministerio de Jesús, Lucas 9:42, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó, lo sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió al Padre. Podemos mencionar otros pasajes en el Nuevo Testamento y recordar tantas veces que la sola presencia del Señor en medio de su pueblo desarticuló el accionar del infierno. Por eso Romanos 16:20 dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. La integridad es el camino. Y este camino se transita por fe. Zacarías 3:9 en la tercera parte del versículo dice, quitaré el pecado de la tierra en un día. Y Hebreos 10:14-17 amplía el concepto, dice, porque con una sola ofrenda en un día, cuando Cristo llevó nuestros pecados en la cruz, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. La falta de integridad, por ejemplo, del sumo sacerdote Zorobabel, que aparece en este libro, había sido la negligencia. El templo no se había construido. Las cosas habían quedado sin hacer. Dios muestra su poder y misericordia como lo hace hoy en día, despertando al liderazgo con su estruendo, como en Pentecostés. Zacarías 4:6 entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y conocemos el cumplimiento total o inicial para la iglesia allí en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. En segundo lugar, íntegramente transformados. Zacarías 7:6, hay un reclamo de Dios al pueblo, y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? A los corintios, el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Una y otra vez la palabra de Dios nos insiste.
Por eso decimos que no hablamos de religión, sino de relación entera, completa, íntegra. Y esto no quita belleza ni deleite a los detalles de nuestra vida, todo lo contrario, los mejora. Despierto, dice el Salmo 139, 18, despierto y aún estoy contigo. Una vida íntegramente entrelazada con el Señor en lo que hacemos, pensamos y hablamos. Zacarías 8:16 dice, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. En el Nuevo Testamento, Efesios 4:25 nos exhorta, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esto dará por resultado un crecimiento en número en la iglesia. Y esto ha dado como resultado el avance del reino de los cielos entre nosotros. Zacarías 8:23 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá, y explica que un número grande de gente dirá, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. La integridad en Cristo, la honradez, honestidad, respeto por los demás, corrección, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, pulcritud, disciplina, congruencia y firmeza en las acciones que tomas. Es mucho más que un discurso. Facilita el nuevo nacimiento y el crecimiento de aquellos que llegan buscando la salvación. A los corintios, Pablo los corregía de muchos errores porque tenían todo esto al alcance, pero no lo estaban practicando. Entonces en el 1 Corintios 14:25 dice que cuando entre alguien que no conoce a Dios, dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. En tercer lugar, Zacarías nos da una magistral presentación de dos clases de pastores, los pastores inútiles y el buen pastor que da su vida íntegramente. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Una de las promesas y una de las profecías de Zacarías que ya se cumplió. Lo hemos leído en Juan capítulo 12, versículo 14-16. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión. Se cumple lo dicho por el profeta, he aquí tu rey viene. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él y que él se las había dicho. Aún falta, nos falta, lo reconocemos. Todavía hay liderazgo que debe cambiar y que en vez de ayudar al propósito de Dios produce impaciencia en su corazón.
que en vez de pastorear con gracia y una contención amorosa, el profeta ve cómo se quiebra el cayado llamado gracia y se quiebra el cayado llamado ataduras. Se devalúa el ministerio pastoral. La palabra es durísima. Sigue diciendo el profeta en el capítulo 10, versículo 2, porque los terafines han dado vanos oráculos. Los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Pero llega Jesús, el buen pastor. Mateo 9:36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Cómo miramos las multitudes? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Una vez más aparece una profecía cumplida. Zacarías 11, 12 y 13, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Mateo 27, 9, 10 mencionan al profeta Jeremías, que profetizó igualmente como Zacarías, cuando dijo, tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según el precio puesto por los hijos de Israel, las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Es asombrosa la exactitud con que ocurren los hechos profetizados por Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Dios se acuerda, ha bendecido en el tiempo oportuno. Y hay todavía para cumplirse palabra de Dios. Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. En este caso es una profecía con cumplimiento en curso, porque falta que Israel lo reconozca, lo mire y se produzca este milagro. Ocurrió y Dios conceda que siga ocurriendo y se cumplirá con la redención completa de Israel. Así que añade a tus oraciones este clamor. Por último, en un mundo absolutamente corrompido y falto de integridad, sigue la batalla donde la integridad molesta. A Zacarías le costó la vida. Jesús lo trae a la memoria en Mateo 23, un capítulo de ayes por la hipocresía, aún de los religiosos, y en el versículo 35 dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Así lo dice el profeta Zacarías 13:7, levántate espada contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos.
En Mateo 26, 31, Jesús les dice: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. El tiempo se va acercando. Muchas veces escondidos los íntegros para protegerlos. Otras veces expuestos y atacados, pero triunfantes más allá de la muerte y el reinado justo del Mesías avanzando. Zacarías 13, 1 y 2 y más adelante 14, 9 y 11. Maravillosa palabra del Señor. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para purificación del pecado y de la inmundicia. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. ¿Se imagina? De pronto verán alguna imagen y ¿y esto qué era? ¿Para qué servía? Dios lo va a hacer. Nunca más será recordado, y también haré cortar de la tierra los falsos profetas, el espíritu de inmundicia. Luego, la promesa: Jehová será rey sobre toda la tierra, 14, 9. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Dice que habrá riquezas de todas las naciones en abundancia. Y todos los sobrevivientes de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos. En aquel día, dice el versículo 20, estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová. En aquel tiempo, llegó el tiempo para vos y para mí. Somos invitados a andar en integridad. Lavarnos por primera vez en el bautismo y luego continuamente en la renovación por el Espíritu Santo que se mueve entre nosotros. El buen pastor ha dado su vida para que esto sea posible. Te invito a orar para que el mensaje se haga vida. Amado Señor, qué riqueza en tu palabra. Cuánta palabra cumplida y cuánta se está cumpliendo, cuánta se cumplirá. Nos llena de gozo mirar, a pesar de toda la situación del mundo, miramos por encima a aquel día, en aquel tiempo. Señor amado, queremos estar de pie en el día de tu venida. Prepáranos, sigue trabajando en nosotros y a través de nosotros. Levanta a los que han caído. En esta misma hora, los pequeñitos, oh Dios poderoso, sean tiempo de avivamiento en toda nuestra nación. Lo pedimos creyendo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.